Esta mañana por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en tu casa. Hemos sido obedientes, Señor, a lo que las autoridades de esta nación establecen, como debemos de serlo. Pero sabemos, Señor, que eres tú el que eres nuestro escudo y nuestra guarda. Te pedimos, Señor, que tú nos guardes y guardes a las familias que no están en esta ocasión, para que sigan cuidándose, Señor, pero especialmente también, Padre, para que tu mano de poder sea un escudo alrededor nuestro. Te lo suplicamos, envíanos tu palabra. Amén y amén. Busque Proverbios capítulo 12. Proverbios capítulo número 12 y verso número 3. Me dice amén cuando lo tenga. Proverbios capítulo 12, verso número 3. Dice amén. Vamos a hablar sobre la raíz de los justos. A ver si lo puede repetir, aunque yo sé que con las mascarillas se oye poco. No se la vaya a quitar, por favor. Pero solo suba un poquito más el volumen de su voz y lo repite conmigo. La raíz de los justos. ¿Cuántos justos hay aquí esta mañana? Aleluya. ¿Será que somos justos porque somos buenos? ¿Será que somos justos porque ya no pecamos? ¿Será que somos justos porque guardamos la religión? ¿O por qué somos justos? Porque el justo nos hizo justos. Nosotros éramos injustos y seguimos siendo injustos, pero Él trasladó algo que no era de nuestra naturaleza, como es la justicia de Dios, habiendo muerto en la cruz del Calvario, habiendo sido reducido a cenizas ahí en el infierno, en el lago de fuego, donde Él inaugura la muerte segunda en sustitución por nosotros, para que la justicia que le fue, que era de su naturaleza, nos fuera imputada, nos fuera trasladada a nuestra propia naturaleza. Por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos tienen paz para con Dios, hermanos? ¿Usted tiene paz para con Dios? Si no la tiene, le cuento que es su alma la que le está creando problemas, porque su espíritu sí sabe que ha sido justificado. Gloria al Señor. Proverbios dice 12:3, el hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos, ese es el tema, mas la raíz de los justos no será movida. Diga conmigo, no será movida. La raíz suya, la raíz mía, no será movida. En el primer culto hablamos del ancla del alma, que se parece a lo que vamos a hablar hoy, solo que con otra tipología. Dios, para poder trasladar su palabra a nuestro espíritu, porque Él habla de espíritu a espíritu y es lo único que vale la pena, porque si habláramos de alma a alma, se moverían sus sentimientos y se moverían sus pensamientos. Pero lo que deseamos en esta mañana es que el Espíritu Santo, solo a través del vaso, porque el vaso no es importante. ¿Se acuerda usted que Pablo decía, quién es Pablo y quién es Apolos? Por eso usted aprenda que el vaso que esté de turno, no lo juzgue, ni diga, ay, hoy va a predicar fulano, hoy va a predicar mengano. No, no juzgue eso. Usted pídale a Dios que el vaso, aunque sea tartamudo,
Hable la palabra de Dios, porque esa es la que vale la pena. Por eso acuérdese, los ministros somos mangueras nada más, algunas un poquito más delgadas que otras. Otras son mangueronas de diámetro grande. Pero lo que vale la pena no es la manguera, lo que vale la pena es el agua que va en la manguera, que es la palabra del Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Todos nosotros nos hemos familiarizado con la raíz de los árboles, ¿verdad? Algunas raíces en ciertas carreteras, especialmente en las aceras o en los arriates intermedios, se ha dado cuenta que cuando crecen los árboles que siembran, no se dan cuenta que las raíces destruyen el asfalto. Y tienen tanto poder las raíces que hasta fracturan el concreto. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Si usted va por ciertas arriates que son un poco angostos, notará que si la llanta pasa cerca de su vehículo, cerca del bordillo, de repente se levanta y usted se tiene que hacer así, se mueve el carro y hasta se puede dañar su llanta, porque las famosas raíces de ese árbol crearon problema. ¿Estamos de acuerdo? Vimos una de estas noches sobre lo que decía el Salmo de los Salmos, que es el Salmo 1. Solo los que siguen las transmisiones virtuales saben de qué estoy hablando. Pero así como hay cantar de los cantares, hay Salmo de los Salmos, y es el Salmo número 1. Y dice que los justos, aleluya, van a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Una de las cosas interesantes que vamos a ver hoy es que las raíces, depende de la raíz del árbol, así será su fruto. Si la raíz está mal, el fruto será malo. Y es que usted no me dejará mentir que en la Biblia muchas veces se usa la tipología del hombre, o mejor dicho, la tipología del árbol, como hombres y mujeres, por supuesto. Por eso es que dice que el justo será como el árbol, es una tipología. Pero el árbol tiene tronco, tiene raíces. Las raíces no se ven. ¿Cuántos saben que las raíces de los árboles generalmente están escondidas bien profundo en la tierra? Aleluya. El gran problema es que como no se ven las raíces, haga de caso que usted también tiene raíces. Cada uno de los que está sentaditos aquí tiene una raíz. Y la raíz al árbol le sirve de fundamento, le sirve como de cimiento, le sirve de sostén. Por eso es que las raíces de una palmera, para nosotros esa idea de la palmera es muy importante, porque no se nos olvida que el logotipo de un ministerio tan maravilloso como el que nos bendijo en los años pasados estaba basado en una palmera. Estoy refiriéndome a Ministerio Selim, que cuando vemos lo que dice la palabra en el Antiguo Testamento, cuando se refiere a Elim, habla de 70 palmeras datileras. Pero los que hacen estudios acerca de la raíz de una palmera dicen que generalmente la raíz de esa palmera profundiza la misma altura que va a tener la palmera. Eso significa que una palmera de 30 metros, porque las hay, una palmera de 20 metros va a profundizar sus raíces 20 o 25 metros. Y las raíces, hay una puntita que se llama la cofia. Yo aprendí bien mis conocimientos de primaria, donde la raíz en la punta es una cofia, y esa se va abriendo y se va abriendo y se va formando toda una como enredadera de raíces. Y lo más importante es que aquellos árboles que logran atrapar las rocas que están profundas son los que van a soportar los embates de los vientos. Y usted no me dejará mentir que en estos 9 meses, hermanos, porque estamos cumpliendo 9 meses de no habernos visto, más que por internet. Algunos los vi un poco antes, pero
Usted no me dejará mentir que los vientos están fuertes. ¿Cuántos saben que los vientos están fuertes? ¿Sí? Los hermanos de Iglesia de Cristo Betel parece que vienen tímidos. Espero que no tengan miedo de estar acá. Aleluya. Note que todo está bien establecido para que usted no tenga miedo. Así que recuérdese que somos pentecostales. Creemos en la llenura del Espíritu Santo. Aplaudimos, nos paramos, nos levantamos, gritamos y usamos expresiones corporales para hacer ver lo que creemos. Gloria a Dios, por eso nos dicen aleluyas. Entonces la Biblia utiliza el concepto del árbol para referirse a los hombres. Y en Marcos, el segundo evangelio, Marcos 8:24 dice: y levantando la vista dijo. Este era un ciego que el Señor había hecho ahí algo para darle sanidad. Usted lo puede ver despacio en casa. Pero ese ciego dice: y levantando la vista dijo, veo a los hombres. ¿Lo lee? Veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Así que nosotros somos árboles que caminamos, hermano. ¿Me está siguiendo? Eso quiere decir que cuando el Señor mira al justo como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuando este ciego ve a los hombres como árboles que caminan, hermano, tenemos que aprender entonces que si la raíz es sumamente importante, es vital. Un árbol sin raíz se muere. Investigando acerca de esto me doy cuenta, hermanos amados, que a veces las raíces de un árbol, por mal drenaje, por mal riego, por echar demasiada agua, generalmente, si no hay manera de que esa agua se mueva del tronco y ahí se profundiza esa agua, la raíz termina podrida. Yo me pongo a pensar si nosotros podríamos tener partes podridas de nuestra raíz. ¿Aló? Unos dicen que no, otros dicen que sí. Bueno, poco a poco nos vamos a ir dando cuenta que es probable que sí. ¿Por qué razón? ¿Cuántos saben que la administración del alma es vital y está vigente? ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos saben que la administración del alma es importante? Y entonces, ¿por qué no se ministra? Por la pandemia, hermano. Siempre tenemos una excusa, ¿verdad? Y cuando no había pandemia tampoco nos ministrábamos. Pero yo siempre que ministro a alguien por primera vez le hago la analogía del árbol. ¿Cómo es esa analogía? Le digo, hermana, hermano, ¿usted ha visto los árboles en invierno? Tal vez aquí no, pero en Estados Unidos, ¿cómo son los árboles en invierno? Sin hojas, sin frutos, puros chiribiscos. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Ay, hermano, yo no he ido a Estados Unidos, pero lo he visto en las películas o en un almanaque, ¿verdad? Son como los chiribiscos que aquí antes pintaban de plateado cuando usted celebraba la Navidad. Ay, hermano, si yo todavía la celebro, bueno, es su problema, ¿verdad? ¿Se acuerda de esos chiribiscos? Cuando yo era niño no alcanzábamos para algo bonito y en el mercado de la Florida iba mi mamá y compraba los chiribiscos plateados. No me vea mal porque no estábamos en Cristo. Y luego yo pasé 10 años en la tradición evangélica donde hasta nacimientos hacen. ¿Aló? No me había llegado la luz completa. Entonces, a veces los hermanos vienen y las hojas están marchitas. ¿Ha visto usted árboles con hojas marchitas? Se ponen amarillas, ya no verdes, luego cafés y luego se caen. ¿Estamos de acuerdo? Eso sucede muchas veces porque
porque la raíz está dañada. Mire qué interesante. Investigando qué es lo que ataca la raíz de los árboles, creo que vamos a poder nosotros identificar qué cosas son las que están dañando nuestras raíces y no se ve. Porque cuando los hermanos vienen me dicen, fíjese hermano, que yo estoy casado, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pero me gusta mi secretaria. Así. ¿Aló? Eso no pasa entre cristianos, ¿o sí pasa? ¿Por qué se quedan quietos? ¿Pasa o no pasa? Hasta en las mejores familias sucede. ¿Aló? Entonces, ese varón que llega a ministrarse, por eso es que yo no me ministro porque el pastor habla. Yo no estoy hablando de nadie aquí, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo ficticio. Amén. Ese varón que no solo ya está casado, sino que mira por otro lado y se le van los ojos. Ese varón, su raíz tiene un problema. ¿Me está entendiendo, hermano? Y en lo natural dicen que el 95% de los problemas de la raíz de los árboles son hongos. ¿Sabía usted eso? Y los hongos proliferan en la humedad. Ahora, los hongos son parásitos que se prenden a la raíz para sacarle vida y la terminan matando la raíz del árbol, y se muere el tronco y se mueren las ramas y se muere todo. Ahora, cuando hablo yo con los hermanos que se ministran, yo les digo, hermano, usted viene por las hojas amarillas, las hojas marchitas. Usted viene por los frutos agrios. ¿Cuántos han tenido árboles frutales en su casa? ¿Ah? Los demás no, pero han visto árboles frutales. Yo viví mi niñez desde los 5 años en la colonia Santa Marta. ¿Cuántos conocen la colonia Santa Marta? Pegada a la Florida, allá en la zona 19. Amén. Y a mi mamá le regalaron un naranjal Washington. Un naranjal de naranja Washington. ¿Cuántos conocen la naranja Washington? Que tiene una como chichita, ¿sí? Es redondita, pero tiene una protuberancia, y eso las hace diferentes a las demás naranjas. Y bueno, se plantó el naranjal. Fíjese que era chiquito, era lo más como así. No, así son los animales, ¿verdad? Así más o menos. Chiquito, solo que frondoso. Y de repente yo feliz porque habían como 200 naranjitas verdes que fueron creciendo y fueron creciendo y fueron creciendo. Y dije yo, aleluya. Porque donde viví también había plátano majunche, que comiéndoselo uno asadito con leche, qué delicioso es. Ya tengo hambre, ¿verdad? Pero fíjese, hermano, que la primera vez que yo fui a agarrar una de esas naranjas bonitas, grandes, la partí y ¿sabe qué? No tenía jugo. ¿Y cuántos saben que las naranjas Washington son bien jugosas? Y partí otra y partí otra y partí otra y no tenían jugo. ¿Sabe qué era el problema? La raíz de ese naranjal. Entonces nosotros, hermanos, a veces en nuestra vida tenemos un montón de frutos, pero cuando abren el fruto no tiene jugo. Son frutos agrios. ¿Aló? Son frutos que no funcionan, no sirven. ¿Dónde está el problema? El problema no está en lo que tú has visto en tu vida y que muchas veces tu esposa te dice que ese carácter que tienes no te lo aguanto ya. Eso es una naranja agria. Eso es un fruto malo. Pero el problema no es el fruto, porque tú podrías venir ante el ministro y si el ministro no logra discernir por medio de los dones del Espíritu dónde está enraizado tu problema, si es gallina ciega,
si es alguna clase de hongo específica, si no logra discernir eso, hermano, y te dice, como dice Jeremías capítulo 6, que dicen, el sacerdote le decía a la persona que llegaba, paz, paz, pero no hay paz. Cuando no se logra discernir qué hay en esa raíz, cíclicamente, cada vez que el árbol dé fruto, va a dar frutos malos. Y eso aplica, padres de familia, a los hijos. Ay, es que mire, hermano, es que mi hijo es bien tímido, no le habla a nadie. El problema no es la timidez, el problema es qué le pasó a él, que se quedó enraizado en su vida, quizá en su niñez. Aún puede ser que eso le haya sucedido desde el embarazo. ¿Me estoy dando a entender, hermanos amados? Por eso es importante que nosotros descubramos la raíz de los justos. ¿Cómo debe ser la raíz? ¿Cómo debe estar la raíz de los justos? Porque ¿qué dice Marcos 8:24? Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Pero ¿cómo están caminando? De acuerdo a la raíz. Por eso se hace tan delicada la administración del alma. Porque la administración del alma, decía el que fue mi pastor, no es un psicoanálisis mal hecho. Nosotros no somos psicólogos, hermanos. Nosotros queremos ser y debemos ser ministros del Espíritu. ¿Y cuántos saben que dentro de esos 9 dones del Espíritu hay por lo menos 3 dones que son de discernimiento? ¿Cuántos quisieran que realmente los dones de discernimiento empezaran a florecer en nuestra congregación? ¿Cuántos quisieran eso? Yo sé que la mayoría no quiere. Y son sinceros ustedes, ¿verdad? ¿Cuáles son los dones de discernimiento? Palabra de ciencia. ¿Cuál es la palabra de ciencia? Hermano Víctor, ¿cuál es la palabra de ciencia? Hermano Víctor, ¿cuál es la palabra de ciencia? Hermano Víctor, ¿cuál es la palabra de ciencia? Recibir conocimiento de algo que va a suceder será la palabra de ciencia. La palabra de ciencia es que el Espíritu Santo toma un ungido o una ungida y le abre tu vida que estás viviendo en el momento presente. Si vienes en adulterio, a ese ungido lo sabe. Si de aquí vas a ir a pecar, ese ungido sabe que está en tu corazón. Le están mostrando tu raíz. ¿Me estás entendiendo, hermano? ¿Pero por qué se pone tan serio? Con uno que hubiera aquí con palabra de ciencia parado ahí en la puertecita y que viera cómo está el corazón de los jóvenes, cómo está el corazón de las señoritas, si están en fornicación o no. Ay, pastor, qué cáustico vino usted. Pero ¿estaré hablando realidades o me las estoy inventando? La raíz no se ve, el árbol se ve, el gran tronco que se levanta, se ramifica todo, tiene hojas, tiene frutos, da sombra, se ve bonito, pero ¿cómo estará la raíz? Es lo que ahora queremos hablar. ¿Será que la raíz de ese joven o de esa señorita está llena de pensamientos lascivos? Ay, ¿por qué le tira a la juventud? No, también a los adultos nos pasa. ¿Aló? ¿Qué dejó la pandemia en tu mente? Decenas de películas que no debías haber visto. Ay, hermano, se volvió legalista usted. No, eso no es legalismo, es realidades. ¿En qué ocupaste tu tiempo libre? No me digas que viste los más de 100 mensajes que se transmitieron virtualmente, porque si me dices que sí, te examino.
Ahí sí que, como dice la canción, ¿a qué dedica usted el tiempo libre? ¿A qué lo dedicó? Dime qué has hecho durante estos 9 meses que no nos vimos y te diré cómo están tus raíces. O cómo están nuestras raíces. Ahora, qué importante, hermano, es darnos cuenta que si la raíz es el órgano, fíjese qué interesante, embrionario, porque también se aplica esos conceptos a lo que es las plantas, que es el primer órgano embrionario que se desarrolla durante la germinación de la semilla. Mire qué interesante, lo primero que funciona en la germinación de una planta es la raíz. Eso quiere decir que es sumamente importante. Sin raíz no hay vida. Entonces, el diablo, ¿cuántos saben ustedes que el Señor lo reprenda, que es un estratega? Él sabe cómo nos va a atacar. La Biblia lo muestra como un león rugiente, viendo a quien descuidadamente se deja devorar. Y acuérdese, el león come carne. Si nosotros en esta pandemia nos alimentamos de carne, ningún amén, ningún aleluya. ¿No cree que el león anda buscándonos? ¿Aló? Porque ya olió la carne. Y es que carne no es exclusivamente los pecados enormes que nosotros muchas veces clasificamos como pecados grandes. ¿Cuántos saben que no hay pecado grande ni chiquito? Pecado es todo aquello que va en contra del carácter de Dios. Pecado es cerrar el blanco. No podemos nosotros tener la estatura de la santidad del Señor a menos que haya una intervención no religiosa, sino una intervención donde el Espíritu Santo le da vida a tu espíritu y te cambian genética. Por eso hay nuevo nacimiento. Por eso las cosas viejas van pasando. Por eso Romanos 6 habla de que nosotros, hermanos amados, en el bautismo en agua, que muchos eluden, por eso el bautismo en agua debe ser inmediato al que se acaba de convertir sin saber cómo está viviendo. Porque el que se ha convertido a Cristo necesita la primera ministración profunda a su alma por medio del bautismo en agua, donde va a morir en esa tumba de agua a la vieja manera de vivir y va a resucitar a una nueva manera de vivir. La raíz, tu raíz, porque hoy todos somos árboles aquí. No sé cómo están los frutos. No sé si hay aquí dones del Espíritu para ver cómo están los frutos, si están argeñados o no. No sé si estamos viendo las hojas amarillas o las estamos viendo verdes. La raíz absorbe las sustancias necesarias para que el vegetal crezca y se desarrolle. Funciona, ya dijimos, como sostén y crece en el sentido inverso del tallo. Si el tallo va para arriba, la raíz va para abajo. Dime cuánto has crecido en la vida espiritual y te diré cuán profundo tienes tu raíz para soportar lo que viene. Hermanos, si yo fuera un ministro de prosperidad, les diría lo que dicen y cacarean todos estos ministros al decir: lo mejor está por venir. ¿Se ha dado cuenta que eso lo cacarean todos esos ministros? Lo mejor está por venir. Y se venden por miles esos libros de crecimiento personal. Tal vez los tienes en tu biblioteca porque tuviste tiempo para leer.
O tal vez viste algunos de esos temas que son más interesantes porque al fin y al cabo no te están exigiendo nada, no te están demandando nada. Pero el evangelio que yo veo en la Biblia es demandante, hermano. No es un evangelio suave, un evangelio light, algo que nosotros vivamos como una religión bonita de domingo. La palabra que yo veo en la escritura, donde el Espíritu Santo continuamente me lleva a leer, me dice que el Señor, hermano, está por venir y viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la mancha y la arruga van a estar definidos en cómo está nuestra raíz. Deuteronomio 29:18. Acompáñenme rapidito. Hoy tengo media hora más, por lo menos para llegar a la 1. Dice Deuteronomio 29:18: no sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje del Señor nuestro Dios para ir y servir a los dioses de aquellas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. ¿Se acuerda usted que el autor a los Hebreos dice algo parecido? Cuando nos pide que nosotros nos cuidemos de no tener una raíz de amargura dentro de nosotros. ¿Ha leído usted Hebreos donde dice eso? ¿No lo ha leído? Y dice que esa raíz de amargura, si no se cuida, contamina a otros. Usted sabe que un amargadito se junta con otro amargadito y se junta con otro amargadito, y todos los amargaditos hacen su club de amargaditos. Y eso pasa en las iglesias, eso pasa en las familias, eso pasa en cualquier círculo de tipo social, donde en una empresa grande un amargadito contra el patrón, un amargadito contra esto, un amargadito contra otro, se va juntando con otro amargadito. Eso pasa en las sociedades, donde los amargaditos, no le va a gustar lo que voy a decir, se juntan ahí en la plaza de la Constitución por miles. Ay, hermano Sergio, ¿no le parece a usted que es amargura? Porque no les dan esto, porque no les dan lo otro. Muchas veces dejándose manipular por grupos. Yo aquí no vengo a hablar política, pero sí veo. ¿De dónde cree usted que salen las divisiones en una iglesia local? De los amargaditos. ¿Aló? En cambio, los que están gozosos buscan a un gozoso, y este busca a otro gozoso, y se forman los grupos de los gozosos. ¿Quién tendrá la raíz podrida? ¿El amargadito o el gozoso? Dígame. Pues es obvio que hay raíces de amargura, lo dice el autor a los Hebreos, y que contamina a muchos. ¿Usted cree que esta pandemia ha amargado gente? Alguien que estaba prosperando en su trabajo logró alcanzar ciertos niveles dentro de la estructura empresarial del lugar donde trabajaba, y de repente le quitan el trabajo. Ese es un golpe mortal, es un golpe muy fuerte. Y si no logramos tener una raíz que nos sostenga, empezamos, hermano, a echarle la culpa a Dios. Decía en el primer culto que me sorprendió ver un video de un ministro que decía que él conocía, un ministro en Estados Unidos, que él conocía a mucha gente, cristianos evangélicos, hijos de Dios y ministros, que por enfermarse del COVID, cuando él los visitó, cuando los llamó por teléfono, cuando tuvo alguna clase de comunicación, le dijeron: no quiero saber nada más de ese Dios.
ministros. Y en los testimonios de las personas que son honestas, cuando dan sus testimonios, uno puede ver que estar al borde de la muerte puede ser una prueba tan dura, puede ser un viento tan fuerte contra nuestra raíz, que si no está bien saludable esa raíz, se puede caer el árbol. Y esta mañana, hermano, lo quiero hacer reflexionar. Yo mismo quiero reflexionar cómo está nuestra raíz. ¿Está llena de veneno? ¿Lo leyó aquí en Deuteronomio 29? ¿Llena de ajenjo, de amargura? La raíz habla del fondo, de lo profundo del árbol. La raíz habla de lo que tú tienes escondido ahí, que se llama pecado escondido. Y son temas que no son agradables. Son temas difíciles porque la gente se pone nerviosa, se pone seria. Cuando se habla de esto casi no hay amenes. Pero yo tengo la responsabilidad, hermano, como ministro, de ver si tu raíz en realidad habla de lo profundo de tu corazón. ¿Qué tienes tú en el corazón? ¿Hay frustración porque no has alcanzado lo que quieres? Yo recuerdo un ministro cercano al discipulado del hermano Otto. En alguna ocasión me confió y me dijo: cuando yo tenga 30 años voy a ser millonario, me dijo. Y era un empresario. Solo que, ¿sabe qué? No lo logró. Pasaron los 30, pasaron los 40, pasaron los 50, llegó a los 60 porque debe tener unos 2 años más que yo, y no es millonario. Yo me pregunto, ¿cómo estará el corazón de esa persona? ¿Estará frustrado? Hoy es ministro y pastorea. Pero qué delicado es que un ministro pastoree estando frustrado, porque sus metas no las alcanzó. He conocido personas que no lograron en sus planes empresariales o profesionales lograr sus metas, y cuando Dios los llama al ministerio, como no se ministran el alma y no permiten que sus raíces sean conocidas, usan a las iglesias de trampolines para obtener lo que quieren y lo que no pudieron hacer empresarialmente. Esas ovejas van a ser exprimidas y exprimidas y exprimidas y exprimidas y exprimidas. Ay, hermano, ¿usted qué tiene contra los ministros? Nada. Pero si le pasa a los ministros, le pasa a las ovejas. Esta pandemia nos quitó los planes, ¿cierto? Los programas se hicieron añicos como iglesia local. Que tu retiro, que tu esto y que lo otro. Y probablemente cuando la palabra del Señor te llegaba o la invitación a una santa cena virtual, tal vez hasta la desdeñaste, y tal vez porque tú tienes tu propio criterio personal llegaste a conclusiones equivocadas. Pero ¿qué podíamos hacer? Mantenernos en contacto como pudiéramos. Y creo que para algunos fue de bendición, hermanos, porque si no, no estarías ni aquí, ¿verdad? Ya andarías por otro lado. Desde la semana pasada empezamos a llamar a las familias, así que si no te han llamado, hermanos que están viendo por el internet, te van a llamar. Y pusimos una casilla que decía, o una columna que dice: los que están dispuestos a venir, los que no están dispuestos a venir. Y nos quedó una casilla de pendientes. Tenemos más de 100 personas pendientes que no saben si van a venir o no van a venir. Claro, hay razones por las que no vamos a poder venir. Puede ser enfermedades, puede ser esto, puede ser lo otro. Pero quiera Dios que no sea porque ya no hay interés. Y eso está en la raíz.
¿Cuántos están aquí conmigo y no se me han dormido? Yo sé que las mascarillas dicen que no permiten absorber demasiado oxígeno, así que espero que el anhídrido carbónico no me lo vaya a dormir en esta hora, porque me faltan 20 minutos, todavía me da chance. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Proverbios 12:12 dice: desea el impío la red de los malos. Y usted sabe que el impío fue uno que fue pío y se volvió impío. Desea el impío la red de los malos, Proverbios 12:12, mas la raíz de los justos, ¿qué es lo que va a producir? Dará fruto. Pero tenemos que entender, fruto bueno, jugoso, agradable, dulce. La raíz del justo, aquel que ya experimentó la justificación por la fe, se espera que si en el proceso de su vida cristiana se deja limpiar, no me puedo escapar de la administración, el tema vuelve otra vez ahí. ¿Sabe qué decía mi pastor que era la administración? Como cambiarle el pañal a un adulto. Los que han tenido esa experiencia de cambiarle pañales a un adulto saben que ese adulto le cuesta aceptar la idea de depender que le cambien los pañales, ¿cierto? Es hasta cierto punto una humillación. Y no cualquiera está dispuesto a que lo hagan. Es como cuando alguien es operado y una enfermera lo tiene que bañar. Es lo mismo, ¿no? Es complejo. Ahora, ¿qué tienen los pañales, hermano? A ver, mamás que han cambiado pañales. ¿Ah? Tiene heces. Huele mal. Yo recuerdo que en mis tiempos de papá, jovencito, ¿te recordás ya de que no sé si no habían pañales desechables o no teníamos para los pañales desechables? Pero lo cierto es que usábamos los pañales de ojo de perdiz. Así se les llamaba, ¿verdad? Ya mis hijas, la más grande tiene 33, si no estoy mal. Hace como 30 años, más de 30 años eso. Y recuerdo que cuando llegaba de la iglesia, el acuerdo con Yadira, que siempre le ha gustado dormir temprano, ¿verdad, Yadi? Porque se levanta bien temprano. Era que cuando yo llegara de la iglesia le diera pacha a la nena. Y yo con gusto le daba la pacha, ya me la dejaban lista y todo. Solo tenía que calentarla, creo yo. O no sé si, no, ya ni me acuerdo. Pero tenía que chequear antes de la pacha si la nena, y ahí sé, estaba limpia o si había hecho algo del 1 o del 2 en el pañal. Ay, hermano, cuando se había hecho algo, hasta ganas de vomitar me daban. ¿A usted le ha pasado algo así? Entonces ya entiendo por qué usted no se ministra. Porque no quiere que se vea la inmundicia que hay allá adentro. Y déjeme decirle que todos tenemos algo de eso. Ninguno de los que estamos aquí se escapa. Hay inmundicia adentro, en la raíz. Hay pedazos de raíces que están podridos, que hay que quitarlos. ¿Aló? ¿Quién está dispuesto a que el Señor le quite lo que está podrido? No hay convicción. ¿Quién está dispuesto a que el Señor le quite lo que tiene que quitarle para que dé buen fruto? Oh, tal vez solo porque subí la voz. Pero ¿será cierto? Otra definición para trabajar la raíz que no se mira. A veces se necesita discernimiento de espíritus. ¿Qué espíritu mueve a la persona? ¿Se acuerda usted
que ahí en Hechos 16 había una joven que cada vez que Pablo y su compañero Silas pasaban, esa mujer decía: ahí van los hijos, siervos del Dios Altísimo. Y Pablo, en lugar de sacar el pecho y decir: aleluya, ya me identificaron, se iba pensando. Pasaba de regreso y otra vez: ahí van los siervos del Dios Altísimo. Hasta que le vino el discernimiento de espíritus. Porque cuando no hay discernimiento de espíritus, no te preocupes, tarde o temprano va a llegar. Y echó fuera un espíritu de pitón. Hay que tener cuidado en las iglesias, por eso las profecías se disciernen, porque puede ser por espíritu de pitón. ¿Aló? El espíritu de pitón está imitando el don de ciencia. ¿Me está entendiendo? Dios vivo, acuérdese, diablo vivo. Echó fuera el espíritu de pitón y se le volvió un alboroto, porque la ganancia que obtenía por el espíritu de pitón, porque esa mujer lo que hacía con ese espíritu era predecir, predecir y predecir. Por eso es mucho cuidado con que le lleguen a usted hermanos o hermanas a su casa a predecir. Porque si usted no tiene buen discernimiento, de repente un espíritu de pitón le está prediciendo. ¿Aló? Por eso la iglesia tiene estructura para que nos cuidemos. Hay una palabra de sabiduría que es que un ungido o una ungida, Dios le muestra el futuro para ti, para una iglesia local o para un país. Palabra de sabiduría. ¿Por qué esos tres dones están en peligro de extinción si no están extinguidos en la iglesia local? ¿No será que andamos muy carnudos? Tal vez usted, hermano Sergio, porque yo viera que ardo en fuego. Hay que examinar ese fuego. ¿Aló? Fíjese que ahora me está costando predicar porque usted no reacciona. Como que va a tener que volver a entrar en el ritmo. Gloria a Dios. Aquí viene lo más complicado. Usted sabe que Juan el Bautista era profeta, ¿verdad? Hermano, el ministerio profético va a empezar a funcionar. Tiene que empezar a funcionar a través de esos dones de discernimiento, para que usted y yo de repente pasemos un rato colorado. Pero más vale un rato colorado que 100 descoloridos, de religioncita de domingo, de cultito de domingo, donde venimos y ahora hasta con mascarillas y caretas y un montón de cosas, y no nos podemos acercar, y yo le quiero abrazar a la hermana y no puedo. Y nos vamos como venimos. Ya no puede ser eso, ¿verdad? No podemos volver a lo mismo de antes. Entonces Juan el Bautista dijo algo que lo hace a uno temblar, porque ese mensaje de Juan el Bautista decía: el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Señor, ¿era o no era ese el mensaje de Juan el Bautista? Le pregunto, ¿usted conoce la Biblia? Pero el mensaje de Juan el Bautista era el precursor para la primera venida del Señor cuando encarnó. Eso me hace pensar que el Señor, que está a punto de regresar, tiene que mandar profetas verdaderos como precursores de la segunda venida. Solo que en el caso de nosotros, si anhelamos ser novia, tiene que ser un ministerio profético que llegue a ministrar a la novia. Y cuando hablo de ministerio profético no me refiero a un hombre, pueden ser muchos. ¿No dice Joel
que en los postreros tiempos vuestros hijos verán visiones? ¿Aló? ¿No dice vuestros viejos pues soñarán sueños? Y Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, en el último capítulo, antes de que se cumpliera o se abriera un paréntesis donde no hubo palabra escrita, o por lo menos no hubo una revelación clara, y por eso se establece ese paréntesis. Malaquías 4, capítulo 4. Estas hojas me cuesta llegar a ellas. Aquí lo tengo. ¿Lo tiene? Leamos desde el 1, 4:1. Malaquías dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni ramas. No está hablando de los árboles, está hablando de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Que dice: no les quedará, no les dejará ni raíz ni rama. Juicios de Dios. Mas a vosotros, qué lindo que siempre haya más a vosotros, porque estamos hablando de los justos. Más a vosotros que buscamos la santidad, la consagración, cueste lo que cueste. Nacerá, dice, mas a vosotros, y aquí define las características, los que teméis mi nombre. ¿Usted teme el nombre del Señor cuando va a pecar? Porque solo el temor a Jehová nos hace no pecar. ¿Cuántos tuvieron un papá o una mamá estricta? Mamá o papá estrictos. Yo sé que ahí no se oye bien. Vamos a poner una bocina. No se oye muy bien por aquí. Yo tuve una mamá estricta. Mi papá fue un papá que no estuvo en casa. Por lo tanto, era mi mamá la que tenía que hacer de papá y mamá. Ella había sido educada con abuelos. Obviamente, cuando los padres son estrictos y no tienen conocimiento de Dios, pueden producir en los hijos muchas cosas. Mi mamá a mí me correteaba con piedras, piedronas así de este tamaño, y me las tiraba. Y yo tenía, porque yo salía corriendo cada vez que me tenía que. ¿Quién se identifica con eso? Patitas, ¿para qué te quiero? Y me tiraba piedras. Y cuando yo miraba las piedras tenía el temor de que me dieran la cabeza, porque una pedrada de esas me dejaba quieto. Así educaban y así disciplinaban de una mala manera los padres, porque eso es una mala disciplina. ¿Pero qué creen que produjo en mí? Temor a hacer lo malo. ¿Usted cree que el Señor, cuando habla que nosotros tenemos que tener temor y que Él a los que ama castiga y disciplina, no está hablando en serio? Yo no generalizo, pero ¿cuántos cristianos en esta pandemia se han ido por disciplina? ¿Aló? ¿Cuántos cortamientos habrá habido en estos meses y cuántos habrán más adelante? Porque los cortamientos son por misericordia. ¿Cuántos saben eso? Porque él no, ¿por qué entregó a Satanás al de 1 Corintios 5, que estaba pecando flagrantemente y la iglesia se estaba haciendo la loca? Me imagino que era un buen empresario que daba buena plata en la iglesia. No, eso solo lo estoy imaginando. No lo dice la Biblia. ¿Me está entendiendo? El tal sea entregado a Satanás para que su espíritu sea salvo. Dice así, léalo en 1 Corintios 5, no ahorita, en su casa.
Entonces los cortamientos son por misericordia, para que todavía sean salvos. ¿Usted ha sabido de cortamientos en el pasado? El hermano Otto nos hablaba de los cortamientos que se habían dado, y recuerdo uno tan claro de una hermana muy espiritual que se metía con Dios. En esos tiempos se hacían vigilias y se hacían ayunos, y como era más seguro, la gente se iba a los montes. ¿Cuántos saben que en esos tiempos se iban a los montes hasta una semana a orar y nadie sabía dónde estaban orando por una semana? ¿Se recuerdan ustedes de eso? El Señor le dijo a esa hermana que buscaba de Dios. Su esposo era inconverso y era un inmoral adúltero. La palabra que le vino a esa hermana de parte de Dios es que él iba a tratar con su esposo y ni siquiera ella iba a tener la oportunidad de poder enterrarlo, porque no se quería arreglar. Ella se fue una semana a orar. El esposo estaba con una mujer pecando. En el acto mismo le dio un ataque al corazón y murió. Encima de ella quedó. Y no pudieron encontrarla para que enterrara a su esposo. Se cumplió literalmente la palabra y ella fue liberada. Ojo, cónyuges que están aquí, cuando uno de los cónyuges no se porta bien, Dios puede cortar para liberación del otro cónyuge, para que sea salvo o salva esa persona que está mal y no se quiere arreglar. Eso puede pasar con la Santa Cena. Al no discernir bien el cuerpo del Señor, dice, come juicio para sí. Y algunos dice, están enfermos y otros duermen. Ese evangelio no queremos nosotros tenerlo claro, pero es el evangelio que vemos aquí en la palabra. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Es el justo con una raíz buena. Verso 3: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y aquí viene lo que me interesa. Juan el Bautista preparó el camino del Señor en su primera venida. Los ministerios proféticos a lo Juan el Bautista van a preparar el camino de la venida del Señor, y nosotros creemos que ya está pronta. Entonces esos ministerios se tienen que levantar. Oremos porque se levanten en medio de nuestras congregaciones locales. He aquí, dice el verso 5, yo os envío el profeta Elías, otro profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. ¿Y cuál es ese día? ¿No es cierto que es la tribulación y la gran tribulación? Por eso yo no espero el día de Jehová, yo espero el día de Cristo. Pero aquí lo que está diciendo es que él va a traer un ministerio profético a Elías antes del día grande y terrible. Quiere decir que antes de la semana 70 de Daniel van a venir ministerios proféticos en el espíritu de Elías. Así funcionó Juan el Bautista. ¿Qué significa eso? En el tiempo que me queda, déjeme llevarlo a Jeremías capítulo 1 y hablarle del trabajo de la función profética, que va a tener como propósito limpiar lo profundo, limpiar lo oculto, eso que tú guardas hasta de tu propia esposa. ¿Aló? Esos deseos insospechados
inadecuados que están en el corazón. Jeremías 1 dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Verso 10, porque no tengo tiempo. Vamos de una vez al punto. Verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Ministerio profético. ¿Para qué? Para arrancar. ¿Qué es eso? La idea que da el original es rasgar, para separar. ¿Quién quiere que llegue el ministerio profético a su vida? Uno. Está difícil, pero es lo que necesitamos, ¿o no? Para no seguir jugando a la religión. La función profética que va a venir es para arrancar. ¿Alguno alguna vez estuvo en el campo arrancando remolachas o arrancando zanahorias? ¿No es cierto que esas plantitas se arrancan de raíz? Esa es la idea. Sacar la planta con la raíz. Mire, como ingeniero me tocó hacer muchas cosas de trabajos. Y tal vez Maynor, si está por ahí, ahí está. Se recordará lo difícil que ha sido cuando hay un tronco de un árbol grande, sacar esa raíz, hermano. Es una de las cosas más difíciles. Se necesita a veces hasta tractores con la fuerza de un caterpillar. Y primero se tiene que hacer un gran diámetro alrededor del tronco. Se le ponen cadenas al tronco. Se usa una mano de mica, una retroexcavadora o un motor tan potente como uno de esos tractores, y a veces no sale, porque la raíz de ese árbol por años se expandió y se profundizó, y se tiene que cortar, no se puede sacar completo de raíz. Ese es el trabajo profético. Yo lo quiero preparar para el trabajo profético que el Señor va a hacer. Porque es la única manera que saquen su raíz y se vea que tiene. No lo va a hacer el hombre, lo va a hacer Dios. Yo te he puesto en este día para arrancar. Y a veces se arranca por dones de ciencia. Fíjese que cuando un hermano anda pecando flagrantemente, no se necesita ningún don. Lo que se necesita es disciplinarlo, y durante el tiempo de disciplina ministrarlo, si se deja. Si no se deja, va a llegar momentos donde se le va a tener que decir a algunos: hermano, ya no es bienvenido aquí en la iglesia local. ¿Usted cree que eso esté dentro de la función pastoral? Nosotros somos muy almáticos, hermano, y la obra de Dios no se hace con alma. No puede usar sentimientos, no podemos usar pensamientos, porque eso viene del alma. Necesitamos lo que el Espíritu diga. ¿Me está entendiendo? En mis 22, 23 años de ser pastor, solo 2 veces he tenido que pedirle a personas que ya no vengan, y ha sido doloroso y ha sido difícil, pero me parece que se va a acelerar este proceso. ¿Sabe por qué es doloroso? Porque a cualquier pastor le cuesta tomar una decisión así, porque tendemos a ser almáticos. Otro chancecito, otro chancecito. Bueno, y Dios es así, ¿verdad? Nos da chances, porque si no nos diera chance, ¿qué pasaría? Dice que si no fuera por su misericordia, ya nos hubiera ¿qué? Destruido. ¿Dice eso la Biblia o me lo estoy inventando? ¿Aló? Si no fuera por su misericordia, ya hubiéramos sido
consumidos, dice. Pero dice más: mira, te he puesto para destruir. Qué palabras más fuertes, hermano. Dios envía profetas para destruir. Eso se puede traducir que Dios va a enviar ministros a hacer cosas que nosotros no nos imaginamos. ¿Quiere acompañarme a Levítico 14, 44 y 45? Para graficar esto, se lo leo rápidamente. Levítico 14, 44 y 45 está en un contexto donde aparecían manchas en las casas y tenemos que interpretar. Pero aparece el ministro tipificado como sacerdote. Dice: el sacerdote entrará, fíjese bien, y la examinará. ¿Cuál? La casa. Hoy, la persona. Si ve que la marca se ha extendido en la casa, será una lepra maligna en la casa, es inmunda. Ese es el diagnóstico del sacerdote. Entonces, ¿qué hay que hacer según el verso 45? Derribará pues la casa, sus piedras, sus maderas y todo el emplaste de la casa, y los llevará fuera de la ciudad a un lugar inmundo. ¿Por qué en el Antiguo Testamento vemos un Dios tan fuerte? Y hemos creído que el Dios del Nuevo Testamento es solo amor. Eso es una equivocación. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bonito verso. Pero ¿y por qué no leemos cuando dice que Dios es fuego consumidor? ¿Aló? Porque subrayamos lo que nos gusta. Pero el ministerio profético va a venir a derribar. El sacerdote examinaba y, hermano, lo que pasaba en ese tiempo era que se destruía la casa, se derribaba, se dejaba planito el terreno. ¿No será que eso quiere hacer el Señor por medio de la administración? Quien ha tenido la experiencia de una verdadera administración sabe que después de 1 hora o 2 horas, donde quizá en la administración se discierne que hay espíritu inmundo y se echa fuera el espíritu inmundo, la persona ¿cómo queda? Cansada, debilitada, ¿cierto o no? Porque le han derribado, le han destruido todo aquello en lo que estaba basando su vida. Por eso nuestros cultos, hermano, tan difíciles que son ahora, tan peleados que van a ser nuestros cultos ahora. ¿Ya se puso a pensar usted que quien no viene en la fecha que le citen, le tocará venir en un mes? Es peleado ahora la cosa. Entonces yo tengo que venir pidiéndole al Señor: Señor, háblame. Que la palabra sea un pedernal afilado, que abra mis entrañas y que me muestre lo que está pasando dentro de mí y yo pueda ser libre. Porque entre culto y culto me puedo ir con el Señor. ¿Aló? Voy terminando. También el ministro ha sido puesto para arruinar. Qué raro, ¿verdad? Habla de desaparecer algo o alguien. ¿Qué hacemos con la jovencita o el jovencito que anda con un inconverso y que sus papás se hacen de la vista gorda? ¿Qué hacemos? ¿Solo oramos? Bueno, para empezar no le damos privilegio, porque anda en yugo desigual. Ay, qué malo ese pastor. ¿Respalda eso la palabra? ¿Respalda eso la palabra? Puede seguir viniendo. Quiera Dios que la palabra le hable a esa persona para salir de la trampa en la que se encuentra y que lo va a detectar cuando se case. ¿Cierto o no?
¿Qué hacer con los jovencitos liberales que llegan a la 1 de la mañana a sus casas porque ya les dieron carro? Y que los padres no saben dónde andan. Y lo más seguro es que anden pecando. Un pastor no se puede meter en la jurisdicción de los papás, pero sí puede poner orden. Eso tiene que ver con desaparecer algo o alguien. Por supuesto, no es que Dios vaya a desaparecer literalmente a alguien, pero ¿no crees que si Dios está trabajando con tu vida, te puede hacer desaparecido al segundo frente? ¿O al novio con el que fornicas? Es difícil eso. Pero ¿no cree que después podemos entender por qué el Señor alejó esa mala influencia? A veces los padres no saben cómo trabajar para estorbar el pecado de sus hijos, pero ¿no cree usted que mientras estén bajo nuestro dominio, bajo nuestra casa, bajo la cobertura de la casa, tenemos que estorbar el pecado, hermanos? Yo eso es lo que creo, hermano, que el pecado hay que estorbarlo. ¿Aló? Creo que la próxima vez va a decir usted, mejor me quedo viendo en internet. Termino. Gloria a Dios, van a decir ustedes. Para derribar, tirar abajo en pedazos. Ay, hermano. Afortunadamente el verso termina, el verso 10. Después de esas 4 facetas de limpieza, terrible limpieza. Mire, mi mamá era diabética. Los medicamentos que le daban, a ella le tuvieron que dar sales de oro para trabajar o tratar su artritis reumatoidea, que es incurable, pero eso le ayudaba. Pero las sales de oro le destruyeron el páncreas y le provocó una diabetes medicamentosa, así se llama. Entonces había que ponerle insulina, pero en un descuido, usted sabe que el diabético, hay algo que se llama el pie diabético. Una cosita chiquitita generó que se le necrotizara el dedo mayor de uno de sus pies. Y cuando la llevamos, querían cortarle la pierna hasta aquí. Todavía logramos que le quitaran solo la mitad del pie para que el talón le quedara y pudiera usar algún tipo de zapato especial. El legado, el pedazo de piel que cubría donde le cortaron no pegaba. Pasó un año sin que me pegara por su diabetes. Dicho sea de paso, cuídese la diabetes. Es templo del Espíritu Santo el cuerpo. Entonces la teníamos que llevar con un cirujano que, como no pegaba, el colgajo le llaman los médicos. Cada vez que llegaba le tenía que raspar hasta que saliera bastante sangre. ¿Se imagina lo doloroso de ese procedimiento? Es el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros. Limpiar hasta que sangre, para que no quede restos de tejidos inadecuados donde no pegue la piel. Entonces, hermano, ¿Dios es un Dios malo? No, es un Dios bueno, que anhela que seas como su Hijo, que anhela que seamos como el Señor, que anhela que seamos sinceros. El último verso está en el penúltimo libro de la Biblia, Judas, de un solo capítulo, verso 12. Lamentablemente no hay tiempo para ver todo el contexto, pero solo déjeme leer el verso 11. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Estas son doctrinas falsas. Y se lanzaron por lucro. Estos son los maestros falsos. Y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Leamos lo que dice el verso 12. Estos, se refiere a ministros y se refiere a ovejas, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos.
nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y aquí viene lo que me interesa. Árboles otoñales, eso significa sin hojas y sin fruto, puros chiribiscos. Árboles otoñales sin fruto, porque ya vimos que la raíz del justo produce fruto. 2 veces muertos, apostasía irreversible, porque habla de 2 veces muerte espiritual. Pero me interesa la última palabra. Y desarraigados. ¿Qué es eso? Que los sacan completamente y los dejan sin raíz. Desarraigados. Si nosotros no queremos que nos desarraiguen en el día en el que Él aparezca, para estar de pie y ser hallados dignos de estar de pie delante de Él, hermanos, por favor, trabajemos nuestras raíces. Si hay pecado escondido que no logra salir en su autoministración, busque ayuda. Porque la otra definición que dio el hermano Otto, y la repito muchas veces, es: la ministración es el descabezamiento de las intenciones de nuestros corazones. Porque ahí está la raíz. De lo profundo del corazón habla la boca. Es el descabezamiento de las intenciones de nuestro corazón antes que caigamos en ellas. El área del adulterio está en el alma. El área de la fornicación está en el alma. Toda contaminación sexual está en el alma. Y tiene deseos y tiene intenciones. Si llega un espíritu de adulterio, no es lo mismo del área del alma, pero se juntan. Cuando un espíritu está fuera y mira que esa persona, sea joven, señorita, casada o divorciada o como esté, y encuentra que en su interior hay un área de adulterio, el espíritu de adulterio se mete y empieza a oprimir y se unen. Y esa persona va a parar en un adulterio físico, tarde o que temprano. Entonces, ¿qué hay que hacer? Descabezar la intención. Tú no vengas cuando ya cometiste el adulterio. Claro, si pasó, hay que venir y restaurarse, pero es más difícil. Tú no vengas cuando ya caíste en fornicación o en cualquier otro pecado. Ven cuando tienes los deseos. ¿Me estoy dando a entender? Busca ayuda cuando hay intenciones, porque entonces el Espíritu Santo va a discernir y va a descabezar las intenciones y no vas a caer en esa situación. Hay situaciones donde las consecuencias lloran como bebés. Hay consecuencias donde los matrimonios se destruyen porque te dio vergüenza venir y exponer tu intención. Ningún ministro se puede catalogar de santo y que no tenga también tentaciones, porque sigue siendo hombre. No existen los ministros como aquel que le llegaba a decir al doctor: hermano Otto, ufanado, cabeza de un gran ministerio en Guatemala, y le decía: tengo 3 meses de no pecar. Y el doctor se reía en su cara y le decía: eso es falso. Lo que la Biblia dice es que si hemos pecado, abogado
tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Se peca con la mente, se peca de omisión, se peca de hecho. Cuando Dios te pide algo y no lo haces, pecas, porque estás desobedeciendo a Dios lo que te está pidiendo hacer. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes, sensibles a la voz del Espíritu cuando nos diga: lo que estás haciendo no está bien. Y eso nos agarra a todos. Todos somos hombres y mujeres en proceso, porque no hemos alcanzado todavía la estatura del varón perfecto. Póngase de pie, hermano amado. Póngase de pie. No puedo pensar en este momento más que en lo que dice Juan, que el hacha está al pie de la raíz de los árboles. Que ninguno de nosotros seamos cortados, hermanos. Que no se aplique el hacha. Porque Juan no estaba jugando, estaba diciendo la palabra de Dios. Aquella famosa higuera que no daba fruto seguramente tenía mala su raíz. Y a una higuera el Señor le dio 1 año para que diera fruto. Le dio tiempo y la higuera no dio fruto. Y con una sola palabra del Señor, la higuera se secó hasta las raíces. No permitamos que juicios vengan sobre nosotros. El tiempo es final. Y cuando digo esto, no estoy refiriéndome que el Señor pueda venir en un mes. Si Él quiere, viene en un mes, porque creemos en la inminencia de su venida. Pero eso no significa que en un mes nosotros estemos aquí. Hemos despedido este año a muchos hermanos y familiares de hermanos por COVID y por no COVID. Como ministro, pongo mis barbas en remojo cuando veo cuántos pastores han muerto por COVID y por no COVID. Y me pongo a pensar que el tiempo es final. Aunque seas joven o niño, eso no te garantiza 1 minuto de vida, no te garantiza 1 mes de vida, 1 año de vida. Puede pasar algo en los planes del Señor. Por eso cierra tus ojos ahí donde estás. Cierra tus ojos. Y yo te quiero dejar unos minutos que hables con Dios, tú. Porque este es un buen tiempo para ponerse a cuentas. Si el Espíritu te ha hablado, si te ha mostrado cómo está tu raíz, tal vez estás muy superficial. Cualquier viento te puede desarraigar. O si está profunda, pero se llenó de hongos, de parásitos, de ataques contra tu alma, de situaciones que has permitido. A veces permitimos que personas se acerquen a nosotros y hagan la función de parásitos, comiendo de nuestra vida, comiendo de nosotros, quitándonos la paz. Y no tenemos la decisión de hacer a un lado lo que no le agrada a Dios. ¿Puedes ahí donde estás levantar tus manos, hermano? Acuérdate que los que levantan sus manos delante de la presencia del Señor, lo que estamos diciendo es que estamos rendidos. El que tiene sus manos abajo, hablo espiritualmente,
no se ha rendido, sigue peleando, sigue luchando, sigue buscando soluciones propias. Pero el que levanta su mirada, levanta su corazón y levanta sus manos, le está diciendo: Señor, yo ya no puedo pelear contra aquello, contra esto. Yo me rindo, Señor. Cuando tú te rindes, el Señor actúa. Si el pecado te alcanzó una y otra vez, ¿por qué no te pones a cuentas hoy? Habla con el Señor. Él es fiel y justo, así lo dice su palabra, para perdonarnos nuestra maldad. Y solo nos pide que cambiemos de mente, que nos arrepintamos y cambiemos de rumbo, para que cuando venga el examen ministerial o del Espíritu, que para el caso es igual cuando hay ministros del Espíritu, el hacha no esté puesta a la raíz de tu vida, sino por el contrario. El verso 10 de Jeremías 1 termina diciendo que después de la limpieza vienen otras dos funciones ministeriales. Todo lo que se hizo de arrancar y derribar y destruir es solo para hacer dos cosas: edificar y plantar de nuevo bajo los criterios de Dios. Si durante esta pandemia y estos meses tú has sentido que el Señor se la ha tomado contigo, dale gracias. Si durante este tiempo las cosas no funcionan y se te han complicado, dale gracias, porque Él está trabajando en tu vida. Aunque no lo entiendas, Él está derribando, Él está derrocando, Él está botando a tierra todo lo que tú estructuraste humanamente para construir Él, para edificar Él y para plantar Él después de la limpieza. Padre, todos los que estamos aquí te necesitamos para que nuestras raíces sean limpias, sean sanas, sean fuertes y alimentándose la raíz de los nutrientes de la tierra, de los nutrientes del agua, de tu palabra, de los nutrientes necesarios, podamos ser como esa vid de San Juan 15, donde tú mismo dijiste: yo soy la vid y vosotros las ramas, vosotros los pámpanos. Que estemos, Señor, injertados en la raíz que eres tú, la raíz del olivo, como dice Romanos, para disfrutar de la rica savia del olivo. Oh Señor, tú quieres cambiarnos, tú quieres transformarnos, tú quieres, Señor, que nuestra relación contigo no sea de templo nada más, sino que sea una relación de día a día, hora tras hora, hasta que seamos llevados a tu presencia. Oh Padre, yo vengo tomando autoridad contra todo espíritu inmundo en esta hora.
Vengo, Señor, tomando autoridad contra toda acechanza del enemigo sobre las familias. Vengo reprendiendo, Señor, toda obra del enemigo sobre cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Padre, que las raíces de cada vida sean limpias. Señor, haz lo que tú tienes que hacer. Tú no harás aquello que nos destruya completamente, Señor, sino solo destruirás lo que no te agrada. Solo quitarás las estructuras que no son tuyas, porque tú dijiste que toda planta que mi Padre no plantó será desarraigada. Pero nosotros aquí confesamos delante de las potestades que somos plantas plantadas por ti, plantadas por el Padre, y que si nos hemos descuidado, tú, Señor, harás la obra poderosa en nosotros. Háblele al Señor, hermano. Yo sé que ya es tarde, pero háblele un momentito más, póngase a cuentas. No se vaya esta mañana sin ponerse a cuentas con el Señor. Ura karabashanda, namashturi kirabarabashanda, namashanda. Oh, rabashturi kiribirabahanda, namashanda. Señor, tú conoces nuestro corazón, conoces nuestra raíz. Límpiala, Señor, con tu sangre preciosa. Trabájala, Señor, profundízala hasta que podamos rodear la roca que eres tú, Señor. Que esa rica savia produzca un buen fruto en nosotros, que a ti te agrade. Urabashanda namashiru kirubarabashanda. Oh, rabashturi kiribirabashanda. Gracias, Señor. Pídele al Señor que siga haciendo la obra en su vida, que siga haciendo la obra en su familia, que siga haciendo la obra en cada uno de nosotros. Padre, has vallado alrededor de nuestra casa, has vallado alrededor de cada uno de nosotros. Padre, yo bendigo a cada familia aquí representada en tu nombre, y te pido que la provisión llegue justa, remecida, abundante en cada uno de ellos, según, Señor, tus planes. Te pido, Señor, por salud para el que esté enfermo, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido, Señor, que tú operes en cada uno de aquellos que está desanimado, para traer tu fortaleza, Señor, tu cuidado, tu amor. Que tú sigas siendo escudo alrededor de nosotros, Señor, mientras el día de las tinieblas, Señor, se sigue desarrollando. Guárdanos en el hueco de tu mano. Amén y amén.